Ok, bueno, buenas noches, Álvaro. Gerald María. Un Buenas noches, profe. pequeño percance allí, pues nos dio para grabar. Ok, vamos a repetir algo por aquí, por la clase de los compañeros que no pudieron entrar. Sabemos lo primero, la definición de la transformada de Laplace, ¿correcto? Cuando tengamos una función bien definida, ¿cómo vamos a obtener la transformada de Laplace según su definición? Hay unas ciertas restricciones para poder hacer esta definición, pero sabemos que función tiene que ser continua, integral y derivable. La definición de transformada a Laplace no es más que una función que se encuentra en el dominio del tiempo, pasarla al dominio de la frecuencia, dominio de la variable compleja. ¿Ok? En plano S, plano del tiempo, plano S. ¿Ok? Sí, Tenemos profe. unos teoremas por transformada de Laplace. Sabemos que existen más teoremas que están los más sencillos y más directos. Funciones constantes, lineales, cuadráticas, polinómicas, exponenciales, senos, cosenos, y aquí tenemos su correspondiente en el plano S. Entonces sabemos que tenemos dos formas de encontrar la transformada, por definición o por teoremas. Y tenemos ciertas propiedades. La linealidad, que si tenemos sumas de funciones, para poder sacar la transformada, podemos sacar cada una de ellas por separado. La transformada de la derivada, la transformada de la integral. Ya no hay más que aplicar estos dos teoremas que tenemos aquí. El teorema del valor final, que es mediante esta ecuación, y el teorema del valor final, que es mediante ecuación. Aquí nos presenta también un teorema de convolución cuando tenemos multiplicación de funciones, que también lo podemos aplicar. Este teorema es más aplicado a funciones de producto de funciones. ¿Ok? Y como si una matemática está bien definida, si podemos ir del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, de una transformada directa, podemos ir del dominio de la frecuencia al dominio del tiempo, una transformada inversa. ¿Ok? ¿De acuerdo? Sí, profe. Entonces aquí tenemos el cálculo de la antitransformada. Si tenemos una función de la transformada Laplace bien definida y una antitransformada bien establecida, ¿qué encontramos? La función en el tiempo. ¿Ok? Entonces, este procedimiento, ir en sentido inverso, es un poquito más algebraico. Es decir, si tenemos esto que tenemos aquí en el dominio de la transformada de Laplace, tenemos que hallar esta función en el tiempo. En algunos casos hay que jugar con la matemática algebraica. Hay que transformar bien esta función para que se me parezca a esta para encontrar su antitransformada. ¿Ok? Ok, profe. Entonces, aquí revisamos la teoría de las antitransformadas y dice polos de f de s. ¿Qué entienden ustedes por esta terminología de polos? Sería lo más que todo los puntos a que se refiere. O sea, como que un punto, un límite. Ok, fíjense algo aquí. Cuando resolvemos o transformamos funciones en el tiempo a funciones de Laplace, ¿qué tenemos aquí en la parte del denominador? ¿Qué tenemos aquí? Funciones Eh, polinómicas, ¿verdad? un polinomio, ¿no? Sí, funciones polinómicas. Entonces, cuando nosotros vimos la base de esto, es la ecuación de segundo grado. ¿Ustedes recuerdan la ecuación de segundo grado? Sí. Que sería x al cuadrado más 2x más, o ax al cuadrado más bx más c. ¿Recuerdan esa ecuación? Sí, sí, sí. Era la típica
en matemáticas. Le voy a hacer unas preguntas. Cuando se resolvía esa ecuación de segundo grado, escuchen bien, ¿cuántos tipos de ecuaciones se encontraban? Tipos, no cantidades, tipos. Dos, no eran completas, incompletas. No, esas eran cantidades. Como es al cuadrado, son dos. Ojo, cuando son polinómicas, el número de soluciones me lo da el exponente, ¿correcto? Ok, Ok, Pero estoy hablando de tipo. Tipo uno, tipo 2 y tipo 3, ¿correcto? O tipo 4, tipo 5, ¿cierto? ok. Entonces, ¿cuántos ok. tipos de soluciones encontramos cuando resolvíamos una ecuación de segundo grado? Aquel polinomio x al cuadrado. Por la famosa ecuación menos b más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 veces a por c, ¿correcto? Sí, profe. ¿Cuántos tipos? A ver si se recuerdan. Eh, había como, por lo menos en este caso había como tres o cuatro tipos, ¿no? Bueno, no, no, es el detalle, ojo, es el problema cuando vemos, estudiamos la matemática y la estudiamos para resolver ejercicios. La matemática hay que buscarle la aplicación, porque en estos casos es donde nosotros la vamos a necesitar. Entonces, nosotros estudiamos tres tipos de soluciones. El primer tipo de solución era cuando nos daba x1 igual a 6, x1 igual a 7, o x1 igual a menos 7 y x2 igual a menos 5, que eran dos valores diferentes, ¿correcto? Sí, profe. Entonces, ese primer tipo eran soluciones reales y diferentes. Había otro tipo de solución que cuando me decían x1 igual a 4 y x1 igual a 4, ¿correcto? Que me daban iguales los valores, ¿cierto? ¿Algún momento resolvieron un ejercicio así? Sí, profe, sí, parecido así. Sí, entonces esa era la segunda solución. Eran reales e iguales. Y la tercera era cuando la raíz esa b al cuadrado menos 4 veces nos daba negativa. ¿Qué pasaba cuando nos daba una raíz negativa? A ver, ¿qué pasa cuando ustedes usan la calculadora y quieren sacar la raíz de menos 9? ¿Qué les dice? Eh, tengo entendido que cuando es negativa, como que se resuelve como que da otro, como que no da un resultado concreto, ¿no? No, no, cuando daba negativa ustedes utilizaban la Da calculadora. error Estamos porque hablando porque es un número Sí, en nuestra irreal. profe, primera vez con no matemáticas. ¿Ah? tengo entendido que no existen raíces cuadradas de números negativos. Ok, exacto. La calculadora decía, Que no da existe, error no porque es tiene un número solución. irreal. ¿Cómo? Ok, Que da error porque es un número irreal. Así. Ok, fíjense, a aquel nivel que nosotros hacíamos eso, nos decían ese detalle, ¿correcto? Nos decían, no tiene solución, da error, pero era la tercera solución. Eran valores o raíces o soluciones reales, perdón, complejas conjugadas, y eran estos valores que están aquí. Ya se los muestro. Estos valores que están aquí. ¿Qué tenemos aquí? Un número complejo. complejo. ¿Recuerdan eso? Sí. Entonces, esa Sí, era la profe. tercera solución. Por eso es que esto se llama, no sé si me escucharon cuando le dimos la primera parte, variable compleja, eh, dominio de la frecuencia, todo eso. Lo nombré, ¿correcto? Sí, profe. Entonces, aquí tenemos tres tipos de soluciones. Tenemos soluciones reales diferentes, soluciones reales iguales y soluciones complejas conjugadas, que son los números complejos. Entonces, estos ceros son estos mismos, donde
¿qué eran esas soluciones? Son los números que hacen cero a la solución, ¿correcto? Cuando nosotros teníamos esos valores x1 y x2, ¿cuál era el método para saber si hicimos bien el cálculo? Agarraron ese valor, lo metieron en la ecuación de segundo grado, en x al cuadrado más 2x más c, y ahí eso tenía que ir igual a cero, porque el polinomio dice x al cuadrado más bx más c es igual a cero. Las soluciones tienen sustituida en esa ecuación, nos tienen que dar cero, ¿correcto? Entonces, por eso es que aquí esto es igual a cero. ¿Ok? Entonces, por eso es que para hacer las antitransformadas, tenemos tres casos o tres soluciones. El primer caso, polos reales y simples. ¿Qué sucede si tenemos en el denominador, cuando nosotros resolvemos ese polinomio, son puros reales y diferentes? ¿Ve cómo son? P1, P2 hasta Pn. ¿Cómo vamos a proceder para resolver una transformada de Laplace de esta forma cuando este denominador me tenga esta solución? Una constante sobre esta primera factorización más otra constante sobre esta segunda factorización más las enésimas constantes con las enésimas factorización. ¿Ok? Entonces aquí nos dicen los coeficientes reciben denominaciones de residuo, son constantes multiplicando los miembros de la expresión, que son las soluciones y las raíces que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que primero tenemos que hacer cuando tenemos una transformada compuesta por dos polinomios? Agarramos este polinomio, lo resolvemos o lo factorizamos. ¿Cuáles métodos de factorización tenemos? Vamos a nombrar desde el más difícil hasta el más fácil. Tenemos Ruffini, ¿se acuerdan de Ruffini? Sí, profe. Factorizaciones por fórmulas algebraicas, que completando cuadrados, que buscando todas las fórmulas de factorizaciones que nos enseñaron. O el método más fácil, tener una calculadora que nos resuelva el problema de factorización. ¿Ok? Vuelvo y repito, estamos a un nivel donde nosotros vamos a utilizar nuestra herramienta. Aquí yo no estoy evaluando cómo resolver factorización. Yo estoy evaluando cómo resolvemos transformar de Laplace. Por eso podemos usar una calculadora para eso. Resolvemos, planteamos nuestra factorización y empezamos y armamos estas sumatorias de fracciones pequeñas. Entonces, fíjense algo. Tenemos una constante, S más otra constante. Tenemos ¿cuántas sumatorias de funciones? Enésimas funciones. Podemos aplicar la linealidad, ¿verdad? Aplicamos transformada aquí, antitransformada aquí y así sucesivamente. Entonces, fíjense esta antitransformada o esta función. Me van a permitir subir hasta aquí. ¿No se le parece a esta? Cualquier constante aquí arriba, en este caso es 1, S más una constante aquí. Y aquí tenemos el resultado, ¿cierto? Fíjense, miren esta función, 1 entre S más alfa, que es cualquier constante. Mire que tenemos aquí una constante, que yo la puedo sacar aquí fuera porque es una constante. La variable S más una constante. Si aplicamos la antitransformada, aquí la tenemos. Entonces, fíjense cuál es el juego de transformada para acá y antitransformada para acá. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No, Fíjense que hasta el momento es pura teoría y pura fórmula. Pero fíjense cómo están escritas. Nos facilitaron este procedimiento. Eso se llamaba fracciones parciales. ¿Nos facilitaron para qué?
separamos y aplicamos antitransformada. ¿Ok? Y aquí nos dan el procedimiento para resolver. Esto ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Y fíjense cómo aquí están las soluciones. ¿Viste? Las exponenciales con todo esto. Aquí esto es un procedimiento algebraico, que ya ahorita se los voy a explicar cómo se va a hacer. Y fíjense la solución. Una sumatoria de fracciones en S y van a dar pura exponencial, que es la tabla anterior que les mostré, ¿correcto? Entonces, vamos a ver si nos da chance para, sí, tenemos 4 minutos todavía. Ve, ahorita se va a cerrar al terminar este ejercicio. Zoom nos va a dar 10 minutos de descanso y vamos a volver a entrar, ¿ok? ¿De acuerdo? Ok, Ok, vamos a aplicar este primer método, el primer caso, polos reales y simples en este ejercicio. Entonces, ya aquí está factorizado, nos dieron el problema ya factorizado. Tenemos dos polos aquí, ¿ok? Entonces, separamos. Y aquí tenemos nuestra primera solución con este valor del S. Lo que hacemos aquí es una separación de esto en fracciones parciales, como lo hicieron aquí. ¿Ok? ¿Lo ven? ¿O no lo ven? ¿Aló? no, profe, no lo veo. Ok, fíjense algo. Igualan aquí y colocan una constante, que es esta constante que tenemos aquí. Ok, ¿Cuál sería la primera solución? S más 1. A1. Aquí sería así. Veanlo. Aquí lo voy a escribir aquí. A1 sobre la primera solución. S más 1, ujú, ¿correcto? sí, Más A2 sobre S más 2. ¿Cierto? sí, Es igual a todo esto. S más 3, S más 1, ese más dos. S más 2. ¿Cierto? Sí, ¿Mm? sí, profe. Entonces, ¿cómo resolvemos aquí? Aquí resolvemos una multiplicación. Esta factorización, ¿cómo nos queda? O esta suma de fracciones, A1 S más 2 más este por este, A uno, a dos. a Ah, no, S, no. S más 1, ¿cierto? Este por Ok. este es este mismo, se cancela y nos queda S más 3. ¿Vieron la cancelación?